Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana haciendo un recuento de los sucesos noticiosos más importantes de todos estos días, comenzando con los operativos realizados el día lunes, en este caso llamado ejecuciones extrajudiciales, operativos realizados por el Ministerio Público y la CICIG. Para comentar este primer tema tenemos en el estudio a nuestros analistas. Osvaldo Samayoa, muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Guido Saavedra, buenas noches. Buenas noches. Comencemos con este digamos, operativo, caso que dio a conocer ya el Ministerio Público frente a la fiscal general Consuelo Porras. ¿Qué mensaje envía? Y muchos hablan incluso de volver a las SIACs como se tenía el concepto originalmente cuando se buscaba desarticular estas estructuras dentro del Ministerio de Gobernación. ¿Cómo podemos analizar este primer operativo que realiza el lunes MP y CICIG para el caso ejecuciones extrajudiciales? Bueno, yo creo que es importante contextualizarnos. ¿Qué pasaba en el 2004, 2005, 2006? De hecho, el informe del relator de Naciones Unidas del año 2007 contra ejecuciones extrajudiciales dice: Guatemala es el país ideal para que se cometan ejecuciones extrajudiciales. Hay un alto número de impunidad y él visualizaba en su informe que Guatemala estaba promoviendo incluso la existencia de cuerpos ilegales y clandestinos. Datos curiosos son que en el año 2007 disminuyó el número de personas privadas de libertad y se incrementó el número de personas que aparecían asesinadas. Es decir, parece que hay indicadores contextuales que nos daban o reflejaban que algo distinto estaba sucediendo en esos años. Y eso está en el informe del relator de Naciones Unidas que se puede verificar. A partir de esto, es un proceso que lleva muchísimos años ya, más de 10, y ahí hay que identificar que dos de estas personas que fueron ejecutadas o asesinadas en ese entonces, dos casos están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por inacción en la investigación del Estado. Y esto es una situación que ha generado un complejo contexto para poder tener certeza en lo que se está investigando. Esto entonces hoy es, primero, se activó alguna evidencia que le da al Ministerio Público la certeza de poder perseguir. Eso es lo primero. Lo segundo es que va a generar o va a trastocar toda la estructura de la policía del Ministerio de Gobernación desde el año 2006 hasta la fecha. Ahí hay muchísimas personas que podrían salir involucradas. Y lo tercero es que sin duda toda la evidencia no relacionada solo con estas personas, sino de los otros planes que hubo en esa época, podrían saltar a la vista y eso generar otros casos. Entonces es un impacto grande. Estoy seguro, espero yo, por la confianza personal que creo que hay que tenerle al fiscal Sandoval, que la evidencia es suficiente y contundente para que este caso pueda llevar a una verdadera desarticulación de un cuerpo ilegal y clandestino en la Policía Nacional Civil. ¿Qué implicaciones tiene este caso que se conoció el día lunes, Goyo? ¿Qué intereses incluso pudiera tocar? Bueno, yo considero que tienen que haber existido nuevos elementos que permitan conectar, como bien decía Osvaldo, nuevos o los indicios que ya existían de parte del Ministerio Público para continuar o fortalecer el caso con el que ya se contaba. En ese momento que tiene implicaciones fuertes en el sentido de realzar esa función original que se había pensado de los cuerpos de crimen organizado en su acepción más típica, que son las SIECs, cuando hemos visto que en los últimos 3 años la acepción de estas SIECs más bien ha girado a las redes político-económicas ilegales, y es hacia ahí donde se ha venido, digamos, desarticulando todo el enfoque. Pero retomar el enfoque tradicional respecto de cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, lo que permite es también posicionar dentro de la agenda internacional por el boicot que ha activado el gobierno contra CICIG, el que hay todavía la necesidad de golpear esas estructuras, de perseguirlas y llegarlas hasta sus últimas consecuencias jurídicas y legales de condenas. Entonces yo veo en ese sentido una importancia central. Y en el otro, que es derivada de ella, es que casualmente uno de los implicados es una pieza fundamental en el equilibrio de la parte de seguridad del gobierno en este momento, que es el viceministro que actualmente está prófugo. Y eso es algo que también tiene que generar indignación, ¿verdad? Vemos que en la persecución, en el fortalecimiento interinstitucional, hay pasos o hay avances respecto de lo que narraba Osvaldo de 2004, 2005, 2006, pero
es hoy una de las personas que estaba en ejercicio de en una función clave en el tema de seguridad, quien está prófugo en este caso. Entonces eso es indignante también. Algunos mencionan por qué se está sacando este caso 13 años después. ¿No debió la CICIG enfocarse en esta, digamos, de este concepto original de SIACS desde un inicio? Porque sabemos que en la investigación, cada año que pasa, son obstáculos incluso para fortalecer esos indicios, presentar esas pruebas y dar con un responsable. Es un caso muy complejo, es un caso muy bien... ¿Se la está jugando la CICIG, sí, FES y Ministerio que Público? Sí. Creo que sí, porque es un caso, estás hablando de que no solo fueron 3 personas las que aparentemente fueron ejecutadas, fueron más de 13 personas que se fugaron del infiernito y que fueron ejecutadas. Es un caso complejo desde la investigación criminal, es un caso complejo desde lo político y es un caso complejo desde lo social, porque ciertamente la sociedad tiene una cierta validación a prácticas estatales como torturas, como ejecuciones extrajudiciales, sin llegar a dimensionar lo que eso implicaría y lo desastroso que es que un poder no tenga límites, claro, ¿verdad? El poder sin límites precisamente mata a cualquier persona, la puede someter a torturas. Entonces, someter estos casos a los tribunales, la prueba tiene que ser muy bien perfilada. En esa rigurosidad judicial se habla de 50 testimonios, pero ¿qué más se puede obtener? ¿Qué indicios se pueden encontrar para dar con los responsables de estos escuadrones, de estos cuerpos ilegales que cometían estas ejecuciones? A mí me parece que es clave algo que presentaba el fiscal el día de las capturas. Lo primero es el modo de operación de torturar en un lugar y ejecutar en otro lugar. Si eso fuera así como él lo revela, no tengo duda que se han aplicado protocolos que permiten técnica y científicamente determinar ese traslado, cómo sucedieron las torturas y cómo suceden las ejecuciones. Ya daban ellos un indicio. El arma que estaba en una de las personas que estaba muerta era la misma arma que pertenecía a un investigador de la policía que ya ha desaparecido. Y entonces ese es un elemento que ya me da una sospecha positiva en pensar de que esta persona sí pudo haber sido ejecutada. Pero hay un elemento, porque a mí me pareció muy interesante, yo lo viví de otra manera, terminando mis estudios universitarios y empezando a hacer investigación social en aquel entonces, cuando resulta interesante que en el año 2003 se llevó a cabo el denominado Plan Escoba. El Plan Escoba lo que buscaba era tener un alto número de personas detenidas. Se tuvieron más de 50,000 personas detenidas en ese entonces y de esas solo 2,000, si no recuerdo mal, llegaron a prisión preventiva. Es decir, el número o la forma en que se quería medir la efectividad de la policía no era atendiendo realmente los casos o el sistema judicial resolviendo problemas, sino queriendo aparentarle a la población que encerraba a muchas personas. Luego en el 2004 hubo una fuga también, donde se hace otro plan. Luego se activa el plan Gavilán y luego estuvo el plan Pavo Real, que fue el tema de famoso tema de Pavón, donde hay algunos condenados y otros libres. Lo interesante es ver que en la policía participaban las mismas personas que hoy fueron detenidas, están vinculadas a todos los planes. Y eso nos lleva a un indicio de ver que estas personas estaban trabajando sobre la base de planificaciones precisas contra sujetos muy puntuales. Y no había una política... Aquí no hay casualidades, no hay improvisaciones. No pareciera darnos hacia eso. Yo no puedo afirmarlo porque eso es un juez que lo tiene que valorar. Que lo tiene que valorar y afirmar. Lo que sí puedo decir yo es que la percepción parece ser que en el 2004, en 2006, teníamos 10 años de la firma de los acuerdos de paz. Desde el 96 a la fecha estamos en la encrucijada entre seguir siendo un país que no respeta derechos fundamentales a ser un país que atiende las necesidades y respeta los derechos. Hoy más que nunca se puede ver, pero a 10 años en aquel entonces de haber firmado la paz, era evidente que las estructuras tal y como operaban dentro de la policía seguían vivas y vigentes, y podría ser una de esas estructuras. Desde lo judicial, lo riguroso que hay que presentar estos indicios y convencer al juez de que hay un responsable, de que existía una planificación con anticipación, que esto no sucedía con improvisación. Es difícil a 13 años de lo ocurrido.
Sí, lo que yo creo es que aquí hay una estrategia para compilar distintos hechos y presentar un caso más sólido que permita identificar qué es lo que ocurrió a través de ese plan Gavilán, que es la diferencia entre no haber perseguido los hechos actuales en otro contexto en donde el Ministerio Público respondía a la misma estructura, o podía haber respondido a la misma estructura, o podía tener, digamos, mayor acceso a la estructura a poder permear en desincentivar la persecución penal, por decirlo de una forma más apropiada. ¿Y qué pasa con el plan Pavo Real? Lo que ocurre es que todos los hechos ocurren en un mismo lugar, en un mismo espacio, y pueden ser perseguidos o identificados en los peritajes por un mismo equipo de una misma fiscalía. Lo que ocurre en este caso es que a partir de que cambian los protocolos y que se ha fortalecido el proyecto, digamos, del Ministerio Público, se pueden retomar distintos indicios y todos esos mismos peritajes que se recopilaron hace 13 años y articulados en el mismo caso, sumados a nuevos testimonios, probablemente nuevas evidencias científicas que puedan articular ese mismo caso. Entonces vemos que el plan Gavilán se convierte en un solo caso, pero aquí atiende a distintos procesos de ejecución. O sea, cada uno de los hechos de muertes ocurrieron en distintos departamentos de la República, porque el proceso de recaptura, algunos ocurrieron en Escuintla, otros ocurrieron en Zacapa, otros ocurrieron en el departamento de Guatemala, y eso, digamos, que no llevó a que las fiscalías en su momento recogieran peritajes en una misma o en una única fiscalía, porque la presunción ahí es que eran criminales que habían sido asesinados o habían muerto en un enfrentamiento, en un tiroteo. Con fuerzas y lo de que seguridad. vemos hoy con el caso es que estos enfrentamientos, estos tiroteos, no solo tenían estos peritajes que generaban duda de que hubiese un enfrentamiento, sino que al mismo tiempo cambian la percepción y dicen todo el plan era un plan para llevar ejecuciones extrajudiciales a quienes habían escapado de la cárcel. Y eso es completamente distinto a lo que pudiésemos haber identificado hace 13 años, aunque periodísticamente hayan habido avances en ese sentido. Vamos a la primera pausa. Al regresar hablaremos de también el efecto político que tuvo este caso presentado el lunes. Volvemos luego de la pausa. Al regresar seguimos analizando sobre las consecuencias del plan presentado, del caso presentado por el Ministerio Público y a quiénes toca. Regresamos a Sin Filtro, estamos haciendo un resumen de los hechos noticiosos más importantes de la semana y comenzamos con este caso presentado por el Ministerio Público y la CICIG, el de ejecuciones extrajudiciales. En el primer momento hablamos del aspecto judicial y los retos que tiene este caso, lo que se está jugando el Ministerio Público, la Fiscalía, pero también hay un aspecto político. Escuchábamos las declaraciones de las personas capturadas el día lunes, muchos señalaban a la CICIG y al Ministerio Público de un show político, de que esto tenía connotaciones políticas y no jurídicas. ¿Qué está sucediendo? Además, que hay entre las personas afectadas, pues el viceministro de Seguridad, nada más y nada menos, el señor Camilo Rivera. Estos aspectos políticos, ¿por qué son importantes y por qué hay que tenerlos en cuenta, incluso en los procesos legales en estos casos que está investigando la Fiscalía? Bueno, uno de los primeros elementos es que los tiempos judiciales no responden a los mismos tiempos políticos. Eso siempre es algo que hay que tenerlo presente. Muchos quisieran que lo político casara con lo judicial y es distinto. Lo judicial toma más tiempo en aspectos de investigación, en aspectos de concreción también de los casos o de las imputaciones que se hacen. Algo que sí es importante aquí tomar en cuenta es que estas mismas personas han señalado y han dicho de que ya habían sido juzgadas por este caso, lo cual no concuerda al 100%. ¿En qué sentido? Hubo tantos planes, como le decía anteriormente, que participaron en todos estos planes y cada plan fue diferente. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que aunque hubiera sido el mismo plan, si es distinta la víctima, con distintas circunstancias, por ejemplo, ya lo decía Goyo, cada ejecución parece haber sucedido, una en Escuintla, otra en Zacapa, son hechos distintos, vinculados a un mismo caso, pero que suceden en circunstancias diferentes. Entonces ahí, digamos, podríamos tener diversas ejecuciones desarrolladas de diferente forma. Todo esto son elementos que quieren utilizarse políticamente para seguir desgastando la CICIG. Por eso es que yo estoy confiando en que la FESI tiene suficiente evidencia para decir hoy sí, tengo para poder podemos procesar, presentarlo, podemos ganar este caso. Para no hacer, digamos, un mal paso, como se dice en la investigación. Uno de los impactos políticos, o dos de los impactos políticos que yo le veo a esto, tiene que ver también con la sociedad. Primero, es que la sociedad tiene que estar consciente de que no podemos seguir tolerando este tipo de prácticas desde el Estado.
¿Por qué digo esto? Porque en el año electoral, los candidatos que no tienen ninguna otra propuesta más que seguir repitiendo el sistema, lo único que ofrecen es más violencia desde el Estado. Matar, torturar, meter a más personas a la cárcel. Quien ofrece eso en un proceso electoral es porque no tiene idea de cómo dirigir al Estado y lo que ofrece es muerte y es sufrimiento a un grupo de personas que vamos a presumir son delincuentes. Si seguimos tolerando esos discursos políticos, vamos a seguir teniendo este tipo de casos. Y entonces sí vamos a necesitar sistemas de investigación permanentes y cualquiera de nosotros podría llegar a ser víctima. Ese es un primer mensaje político. El segundo mensaje político sí trasciende y es: el Estado de Guatemala aún es incapaz por sí mismo de poder generar la desestructuración de cuerpos ilegales y clandestinos. Y bajo ese presupuesto, quedarnos callados o pensar de que no necesitamos de CICIG para seguir haciendo investigación y fortaleciendo a la FESI es un error. Es decir, no podemos decir que ya es tiempo de transferir capacidades, porque eso se hace caso con caso, cada caso es distinto, necesitará capacidades distintas. No podemos decir de que ya es tiempo de que se vaya, cuando hoy por hoy no tenemos todavía la capacidad institucional interna de poder eliminar por completo estos cuerpos ilegales y clandestinos. Eso creo que hay que admitirlo socialmente y a partir de eso plantearle al gobierno actual que esa decisión que tomó de no prorrogar el mandato de CICIG es una decisión errada, que evidencia únicamente que ellos no quieren ser investigados al final de su mandato o desde ya, porque realmente los cuerpos ilegales y clandestinos no estamos en capacidad de poderlos desestructurar. Otra vez, esta es una encrucijada entre seguir siendo un país subdesarrollado en posconflicto o ser un país que trasciende de ese posconflicto y fortalece la institucionalidad en seguridad y justicia. ¿Qué mensaje político se está enviando con este caso? Hay muchos que incluso adelantan que pudiese desgastar aún más a la Comisión Internacional y que es un reto para el Ministerio Público, dadas las personas que están involucradas en estas capturas, en estas detenciones, e incluso, como mencionaba al inicio, a este viceministro de Seguridad que se encuentra prófugo de la justicia en estos momentos. Yo creo que hay varios mensajes de por medio. El primero es que hay todavía mucho trabajo por delante en la desarticulación de estructuras paralelas dentro del Estado y que estas han venido mutando y cambiando. Otro mensaje es que el porqué de que el gobierno ha implementado un boicot en contra de la CICIG y de tratar de frenar la lucha contra la corrupción y la desarticulación de estos cuerpos de crimen organizado incrustados en el Estado es porque hay todavía funcionarios que, más allá de responder a una política en específica, responden a, digamos que, intereses del pasado, que tienen cosas que quieren ocultar y que no quieren que salgan a luz de investigaciones criminales. Y el otro mensaje fuerte y que creo que también tiene un ir y venir es que no se puede combatir el crimen con más crimen. No hay duda de que las personas a las que se buscaba aprender en el Plan Gavilán, y que ahora conocemos que no se buscaba reaprenderlas, sino que en realidad estaban buscando eliminarlas, eran personas que estaban fugadas de la justicia, que se habían fugado a un centro de detención, y eso es un delito. Pero no quiere decir por eso que tengamos en un Estado de Derecho y en la construcción de institucionalidad democrática que requerimos, que debe validar que a los criminales se les combata con crimen. Eso no es dable para fortalecer la ley, para fortalecer el imperio de la ley y la legalidad de nuestro país. Entonces, ese mensaje es contundente y por eso es que yo también cuestiono que los medios de comunicación quieran tomar la nota en el momento de a que el imputado está con grilletes o en una carceleta. Eso es contrario al régimen de derecho, eso es prohibido por nuestra Constitución y creo que en este caso el lunes sí veíamos todavía permanecer esas imágenes al exministro Bielman detenido. Eso no genera un buen mensaje democrático y también activa, digamos, muchos temores y mucho rechazo, ¿no? Anticuerpo en la sociedad. Eso creo que hay que detenerlo, porque la lucha tiene que continuar, tiene que continuarse la persecución de estos casos, no importa si ocurrieron hace 13 años, no importa si ocurrieron hace 15 o hace más tiempo, si no han prescrito, los delitos tienen que perseguirse y lograr encontrar en la justicia una posibilidad de evolucionar de lo que hemos tenido, pero puede hacerse en el marco de la ley, puede hacerse respetando derechos fundamentales, incluidos los de los acusados. El reto que mencionábamos en el bloque anterior también va para la sociedad. ¿Cómo la Fiscalía va a poder comunicar este caso cuando tenemos una opinión pública que dice seguridad ante todo,
mano dura y fuerza ante todo, porque hay un caos, porque el Estado es inoperante, el Estado no brinda seguridad, entonces se tienen muchas veces que tomar medidas, y estas medidas pues están al margen de la legalidad. ¿Cómo poder enviar este mensaje? ¿Cómo la Fiscalía puede enviar este mensaje cuando tenemos ya una matriz de opinión que dice y que muchas veces justifica la limpieza social o estas ejecuciones extrajudiciales? Mira, la Fiscalía, el mensaje que puede mandar es que estas circunstancias no van a quedar impunes, digamos. Lo que no puede la Fiscalía mandar es el mensaje de que, o sí lo podría mandar, pero tenemos que entender que con derecho penal, es decir, con castigo, con sanción, no vamos a resolver los problemas del país. Claro. Los problemas del país los podemos resolver atendiendo las necesidades sociales que tenemos hoy en día. Tenemos alto número de desnutrición, una gran población de niñez que no atiende, no va al sector educativo. Vemos un posible presupuesto del Estado con un incremento del 42% para las fuerzas militares y una reducción del 19% para la educación superior. Es decir, ese tipo de circunstancias no las resuelve la persecución penal, lo tenemos que resolver nosotros apostándole a un modelo político democrático, inclusivo, un modelo político que atiende realmente las necesidades que hay que atender y que no se basa únicamente en castigo y sanción, porque es el modelo político que viene replicándose desde hace muchísimos años y nos tiene hoy por hoy en esta circunstancia. Los mensajes puntuales que el Ministerio Público tiene que mandar es: estoy investigando, estos casos no los vamos a tolerar socialmente, son reprochables y no van a quedar impunes. Ese ya es un mensaje contundente frente a esto. Ahora, es ineludible pensar que la Policía Nacional Civil es una institución que tiene que seguir profesionalizándose. Un policía profesional no comete una ejecución, un policía profesional usa el arma únicamente cuando es necesario y sabe usarla, está entrenada para eso, y para eso la sociedad le admite ciertas circunstancias en donde lo puede usar también. Un sistema de investigación criminal no tortura, no busca desaparecer personas, sino esclarecer casos, resolver conflictos para brindar paz social, bien común, que es el fin del Estado. Es tal el nivel de intolerancia a aplicar prácticas de uso de la fuerza excesivo o de torturas a una persona detenida que el artículo 21 de la Constitución Política de la República dice que no prescribe en el tiempo los delitos que se comete contra la persona detenida. Es decir, se puede investigar en cualquier momento. Es tal la intolerancia que se tiene a este nivel que la propia Constitución así lo regula. A ese nivel de prescripción. Entonces el Ministerio Público nos lanza ese mensaje. Pero la discusión, y lo regreso a lo electoral, no está en estos diputados que proponen derecho penal populista, que no va a resolver ningún problema, sino castigar a más personas. No está en el presidente que nos venga a decir que con la bendición de Dios va a matar a un montón de gente. En eso no está la respuesta. Está en alguien que sea sensato y honesto y ponga las cartas sobre los problemas sobre la mesa. Son problemas sociales, son problemas humanos que tenemos que atender prontamente y que el modelo político no se puede permitir pensar de que al adolescente que ha sido permanentemente excluido del modelo educativo lo que tengo que hacer es matarlo. Eso no se concibe en un sistema democrático ni en un verdadero Estado de Derecho. Vamos a dar una pausa, luego continuamos con la conclusión de este primer tema, el caso de ejecuciones extrajudiciales. Volvemos. Al regresar, vamos al Congreso de la República, donde iniciativas de ley han causado polémicas. Además, se discute el presupuesto 2019. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF la semana. Estamos haciendo revisión de los acontecimientos periodísticos más importantes de estos días y hablamos del caso de ejecuciones extrajudiciales. Conclusiones, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que no hay que perder de vista de este caso presentado por Ministerio Público? Y si seguimos hablando de los aspectos jurídicos, políticos y también sociales de esto que nos presenta la Fiscalía General. Bueno, yo creo que no hay que perder de vista que es un caso que va a tomar tiempo, que necesita que
que se respeten las garantías procesales y que pues pueda evolucionar, digamos, de la forma idónea posible. Pero tampoco hay que perder de vista que este caso ha puesto contra la pared al gobierno en el sentido de que probablemente hay encubrimientos a favor del viceministro que está prófugo, y eso es un tema muy delicado. Nuestra sociedad no puede permitir que un viceministro en funciones se ausente de sus labores, y es sobre todo cuando es esa cartera la encargada de ejecutar las órdenes de captura. Entonces, esto pone en entredicho la posición del gobierno y ver que este tema no puede ser permitido únicamente con una nota o una renuncia. Una carta incluso. Carta enviada días después, ¿verdad? Eso es inadmisible, eso creo que también hay que perderlo de vista. Esperemos que el caso pues permita la aprehensión y sobre todo también permita ilustrar o iluminar al respecto de las posibles ejecuciones que se han dado o no, y que pueda llevarse un proceso atinado y transparente. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este caso, va a ser muy interesante por todos los aspectos que ustedes han señalado. Nos dirigimos al Congreso de la República, en donde en esta semana se ha dado pues discusiones en la Comisión de Finanzas por el proyecto presupuestario 2019 y también iniciativas de ley controversiales. Ya lo presentaba un grupo de diputados hace algunos días, esta iniciativa de querer penalizar, castigar las críticas a los candidatos y a los diputados. Desde un primer momento causó polémica esta propuesta, pero que también junto a otras acciones de los diputados están generando muchos temas de qué hablar. Junta directiva y también el cabildeo por las modificaciones que permitan participar a los diputados tránsfugas. ¿Qué está sucediendo en el Congreso de la República y dónde hay que poner los ojos? Osvaldo. Bueno, sin duda el pacto de corruptos sigue vigente. Su siguiente paso es evidentemente... No es tan exitoso como quisiéramos, no es tan exitoso. Le cuesta. Su mayor éxito ha sido la reforma al Código Penal, que hay que decirlo en su justa dimensión, no se despenalizó, se mantiene como una figura penalizada. Lo que hicieron fue poner una pena que les permita la conmuta. Sí, para que el juez pueda manejarse, digamos, en ese tiempo. Bajo ese parámetro, cualquier persona que cometa este delito sea responsable, hay que valorar que una pena accesoria a la pena de prisión, que es conmutable, sería la inhabilitación para participar en política. Digamos, tratemos de sacarle ventaja. Tratemos de sacar lo positivo de lo que pasó de esta reforma. Esto debería ser... Digamos, no fue todo lo que ellos hubiesen querido reformar. Correcto. Ellos hubieran querido que desapareciera el Código Penal. Al menos lo mantenemos, y siendo un delito tenemos todavía la posibilidad de discutir si se reforma la pena, si se reforma la figura como tal, y eso es una ventaja para próximas legislaturas. Ahora, no ha sido exitoso porque no ha logrado lo del transfugismo. Sobre eso sigue pesando muchísimas... Hay mucha presión por eso. Presiones, digamos, cuestiones a futuro. ¿Qué va a pasar? Si se permite participar o no se permite, van a haber impugnaciones de amparos, inconstitucionalidades, y que eso nos vaya a hacer un proceso electoral mucho más áspero de lo que parece que ya va a ser. Y en ese marco entonces aparecen diputados, diputadas, que no dudo de sus capacidades como seres humanos que tienen, pero sí dudo de sus capacidades políticas de representar intereses generales de la población y de poder impulsar una agenda democrática que permita la consolidación de este Estado que quiere vivir en paz y que queremos que la mayoría de personas nos podamos desarrollar tranquilamente. ¿Por qué dudo de esto? Porque su agenda legislativa es una agenda que solamente busca protegerlos a ellos y sus intereses, y lucrar aparentemente de cualquier otro tipo de beneficio que tengan, como comprar vehículos, contratar oficinas. Esto nos evidencia que son personas que no están ahí porque realmente puedan construir una propuesta de fiscalización o legislativa de acorde a nuestras necesidades. No hay investigación, no hay análisis. Como que hay divorcio entre lo que la realidad y el mundo que ellos y están el mundo viviendo, en que ellos viven y los intereses que buscan. Entonces encontramos estos diputados, hasta familiares, algunas de ellas, en donde lo que buscan es, por favor, no me vayan a insultar. ¿Qué se llama esto? Esto se llama censura previa. Y la censura previa sucede porque yo tengo el derecho de pensar y de expresarme, y si esta expresión que yo hago en base a mis pensamientos ofende a alguien, ese alguien tiene el derecho, si es un particular, de poder acudir a un tribunal y por delitos contra el honor, como se llaman, decir, mire, yo me siento ofendido por este comentario. O sea, hay caminos legales. Y este camino me atiende. Bueno, eso es en el ámbito de los particulares. Lo que no puede hacer un político es censurar previamente lo que yo iba a expresar, porque no sabemos si va a ofender o si no va a ofender.
El artículo 35 de la Constitución dice claramente, se prohíbe la censura previa. No puede darse esto. Pasa mucho en temas de prensa, claro, ¿verdad? En prensa a veces dicen, no, esta nota no la vayan a publicar. Eso se llama censura previa. Se ha establecido legalmente la prohibición de esto. Ahora, también la Constitución nos permite y dice claramente que el funcionario público, o no va a poder ser delito, todas aquellas críticas que yo haga como ciudadano contra un funcionario público en el ejercicio de su función pública. ¿Por qué? Porque estar en el ejercicio de la función pública es precisamente estar bajo la lupa. Estar bajo la lupa, pero al mismo tiempo que todos los errores que cometa o todos los aciertos que tenga van a ser evidentes y yo pueda criticarlos o disponer o decir yo no hubiera hecho esto, o yo hubiera hecho esto otro, o me parece que fue no apropiado lo que realizó o no realizó. Por eso no se puede criminalizar a los ciudadanos. Estas personas que tienen el poder hoy por hoy no han entendido claramente el concepto de soberanía y lo usan de una forma errada. Ellos creen que la soberanía es defender el territorio todavía. La soberanía es respetar las voluntades de un pueblo, ese pueblo que los eligió para que los represente en los términos generales, no para que ellos se aprovechen del poder y todavía sobre eso quieran venir a censurar la crítica que este pueblo que vota tenga sobre ellos. Entonces tenemos una mala construcción de soberanía que nos lleva, yo lo voy a decir, en el ejercicio de las funciones de ellos, a prácticas autoritarias que históricamente han sido vedadas y que la Constitución de nuestro país no les permite hacer. Es decir, ellos empiezan a tomar con estas propuestas resoluciones violatorias a la Constitución si es que se llegaran a materializar. ¿Qué pasa con estas iniciativas de ley que algunos incluso no las toman tan en serio porque dicen son materia de una inconstitucionalidad clara, pero sí llama la atención la intencionalidad de presentar este tipo de propuestas que busquen limitar la expresión del ciudadano, porque muchas veces se piensa en el periodista, pero creo que hay que enfocar que esto es un derecho ciudadano. ¿Qué pasa con estas iniciativas de ley y también con la maquinaria legislativa que parece estar entrampada, empantanada, porque hay unos temas que les interesan a los diputados que no caminan, y si esos temas no caminan, pareciera que toda la agenda legislativa tampoco avanza? Coyo. Sí, yo soy uno de los que no toma tan en serio de que esto pueda convertirse en una ley en este contexto, pero tampoco la descarto y ni le pierdo atención porque cualquier amenaza a la libertad es una amenaza para la ciudadanía y es una amenaza para nosotros como individuos y como colectivos de sociedad. Entonces hay que tener claro que hay cosas que sí logran estas iniciativas. Una es poner en la agenda un discurso antiderechos. Eso es digamos, muy peligroso para nuestras sociedades. Vemos alrededor del mundo distintas iniciativas que poco a poco van mermando la capacidad del ciudadano de expresarse libremente y por eso es que no podemos descartarlas. Pero yo sí considero que los diputados que presentaron esto lo hicieron en un son de presentar una cortina de humo, de generar y tratar de capturar la atención de un grupo de atención pública o de personas que simpatizan con este tipo de iniciativas, pero que su visión final no es lograr que esta iniciativa pase de forma acelerada, sino su visión, ahí hay que preguntarnos, ¿verdad? No era distraer tal vez la elección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia que estaba calendarizada para ese día en el Congreso. No será también que su posterior discusión les va a permitir distraer la atención respecto de cosas importantes como la discusión del presupuesto y cosas mucho más que tal vez relevantes que puedan ir ocurriendo poco a poco. Entonces yo creo que sí cumple un doble efecto. Ahora, hay que tener en cuenta que nuestro país no ha tenido un límite de censura previa por lo menos en los últimos 80 años. Ni siquiera de forma formal el gobierno Ubico tenía censura previa. Ni siquiera de forma formal, es decir, nunca ha sido ley tener censuras previas en nuestro país. Entonces, que vengan a la altura a quererlo legalizar, a quererlo organizarlo normal. Y legalizarlo es un absurdo. Se ha hecho otras formas en este país, tratar de censurar a los grupos de su expresión. Yo veo preocupante eso, veo inclusive difícil que podamos validarlo como una noticia normal en el día. Yo creo que es peligroso tener representantes que estén activos pensando en cómo limitar el poder. Y hay que recordar una garantía clave de esto. Si la libertad de expresión no es libertad para cuestionar a quien tiene el uso del poder, no es libertad de expresión. Claro. No tiene sentido tener una libertad que no permita cuestionar a quien ejerce el poder. Y eso es una garantía de la república, de la democracia y de cualquier país civilizado. Otro de los temas que ha estado pasando en estos días, que tal vez no llama tanto la atención ni causa tanto ruido como estas propuestas de ley, es la discusión del presupuesto 2019. En la Comisión de Finanzas se está haciendo
todo tipo de cambios, y hay quienes advierten que se les está quitando presupuestos a temas como justicia, al Ministerio Público, al organismo judicial, incluso a la Universidad de San Carlos. ¿Qué está pasando? ¿Hay ahí algún tipo de ajustes que no parecen ser tan relevantes noticiosamente, pero que están avanzando en el proceso de aprobación del presupuesto 2019? Bueno, hay tres peligros, ¿verdad? El primero, que ciertamente se puede percibir el tema de la venganza, digamos, ¿verdad? El tema de decir, bueno, me siguen persiguiendo, me siguen criticando. Siguen criticándome, la universidad me sigue cuestionando, entonces voy a restarles presupuesto y se lo voy a incrementar a otras instituciones que, bueno, me pueden servir en un momento determinado. Ese es un ámbito, digamos. El otro ámbito es un evento de, precisamente, en el ámbito de análisis de lo que se puede venir. Hemos visto que el presidente de la República es un presidente pro-militar. El ejército de Guatemala es un ejército que hoy por hoy ha tenido cierto fortalecimiento en ciertas áreas. Mucha presencia. Mucha presencia. Me parece que hay mucho oficial militar que comprende el contexto de paz y los procesos de democratización que hay, y que ellos mismos podrían cuestionar y decir, no somos un ejército con tecnología ni tan grande, somos un ejército que pues está involucrándose, tratando de ser moderno, y que para eso hay que apostarle a procesos más serios que darle simplemente incrementos de presupuesto a placer, como lo hace alguien que tal vez quiso estar en el ejército o los admira mucho, que parece ser el presidente de la República. Ahora, esto es contrario a disminuir al sistema de justicia. Primero porque al darle al ejército pareciera ser que el ejército se va a encargar de todos el resto de temas, y eso no puede ser así. El debilitamiento que hace la universidad, hay que contarle a los funcionarios un tema importante. Así como hay libertad de expresión, hay libertad académica. La libertad académica se consolida con la autonomía, y la autonomía tiene que ver con también respetar los presupuestos que requiere la educación superior. Si la educación superior pública de Guatemala está concentrada en una universidad, que es la Universidad de San Carlos, y sobre ella pesa el dirigir la política de educación superior como lo dice la Constitución, tiene que asignarle el 5% mínimo que dice la Constitución Política de la República. De no asignarlo, de disminuirlo como lo está aparentemente dictaminando a favor, sucede que ustedes, los que propongan eso, los diputados, son violadores de la autonomía universitaria y de la libertad académica. Quiere decir que podría... ¿En qué situación se pone a la Universidad de San Carlos? Bueno, se le pone una situación muy apretada porque las universidades públicas no se miden por ranking. No podemos medir una universidad pública por el ranking que ocupa. Las universidades públicas se miden por la capacidad de captar población y darle movilidad social a esa población, así como lo que sus estudiantes brindan en el momento que generan prácticas o cuando ya son egresados también a la sociedad. Me parece que violentar la libertad o la autonomía universitaria es grave. Yo esperaría que estos diputados, si alguno de ellos pasó por la Universidad de San Carlos, sepa defender ese juramento que hizo de no tocarla, y no estamos diciendo de que tenga que darle todo el presupuesto del Estado, sino cumplir con el porcentaje que la Constitución dice. No me extraña que hayan diputados que quieran atentar contra esto, porque se lo plantearon al actual rector en una reunión que tuvieron. Dejen de criticar, dejen de hablar. Más el costo incluso del estudiante, ¿no? Sí, más parece un modelo inquisitivo, un modelo oscuro, que lo que busca es que la gente no piense, no critique y que solo estudien aquello que a ellos les beneficia para sus propios intereses. Eso es grave, puede ser la gota que derrame el vaso. Creo que no hay que meterse con la educación pública superior. Bueno, ya vimos que la convocatoria de las manifestaciones de los estudiantes han sido multitudinarias cuando el gobierno se ha opuesto o ha atacado. Aquí se estaría metiendo también con un alto número de egresados, y se estaría metiendo con un alto número de comunidades que hoy por hoy reciben estudiantes y que estos estudiantes les ayudan a desarrollar proyectos. De las prácticas de los estudiantes. Vamos a la pausa y regresamos con más temas. La etiqueta SF de la semana. Al regresar hablamos de la nota más destacada de la semana y qué ocurre con los partidos políticos en proceso de cancelación.
Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, les saluda Sara Guerrero y es momento de informar rápidamente lo que sucede en las condiciones del clima para la meseta central. Tenemos el pronóstico de los próximos 3 días, sábado, domingo y lunes. Vamos a estar con temperaturas máximas entre los 24 y 25 grados centígrados al filo del mediodía. El día sábado continuamos con cielos parcialmente soleados, mientras que el domingo tenemos presencia de lluvia en algunas regiones nuevamente, como consecuencia del frente frío que estará ingresando al territorio nacional, aumentando la humedad y provocando nuevamente lluvias. Sin embargo, el día lunes nuevamente pues tenemos un cielo parcialmente soleado, temperaturas máximas de 24 grados centígrados. Veamos también qué es lo que nos indica el sol. Los primeros rayos los apreciamos a las 5:55, mientras que los últimos rayos del sol los tendremos a las 17:36. Como les comento, para el fin de semana se espera el ingreso de un frente frío para que usted pueda prepararse y tomarlo en consideración. De esta manera, nosotros finalizamos el informe climático para todos ustedes. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF la semana, y hablábamos del caso de ejecuciones extrajudiciales, también de todo lo que ocurre en el Congreso de la República, pero también en el Tribunal Supremo Electoral. Las aguas están agitadas, se anuncian más procesos de cancelación de partidos políticos. 3 se unen a la lista de otros 3 que están en este proceso. ¿Qué está pasando con la situación de los partidos y si esto puede generar incertidumbre en el camino a los comicios generales de 2019? ¿Qué está pasando con el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y estos procesos de cancelación? Sí, lo que vemos es que, aunque de forma un poco tardía para mi parecer, se han venido activando todos estos procesos de auditorías que han permitido ver que hubo y existió efectivamente en la campaña pasada la ejecución de financiamiento no registrado, ¿verdad? Y al no registrarse ese financiamiento se incumplieron procedimientos legales administrativos que conllevan o llevan al proceso de cancelación de los partidos. Esto ya se había empezado contra 3 partidos, hoy vemos que se suman 3 más. Tampoco hay que perder en cuenta que ya se canceló LIDR, ya se canceló el Partido Patriota y ya se canceló el Partido CNN de las elecciones pasadas. O sea, es decir, en global estamos sumando 9 partidos que entraron en estos procesos de problemas e irregularidades. Ahora, no creo, y hay que tenerlo claro, no creo que dé tiempo por los plazos legales para que estos partidos vayan a ser cancelados antes de la convocatoria de elecciones, ¿verdad? Los plazos no dan, legalmente no dan para eso, pero sí hay un mensaje contundente y es que quienes guiaron estos partidos incumplieron esas normas y es la ciudadanía la que va a tener la posibilidad de castigar electoralmente a estos partidos por haber incumplido esas normas, por ser parte, digamos, de este sistema que utilizaba las campañas políticas para financiarse de forma ilícita. Ahora, también es un mensaje para las agrupaciones que van a participar ahorita en 2019 para mantener, digamos, las cuentas claras o tratar de no incumplir con estos registros que pueden desencadenar en más procesos de cancelación para el otro año. Sí, digamos, al final hay que tener claro que el modelo de partidos políticos no se ha transformado. Es decir, las prácticas están ahí. Tenemos personas, como ya lo decía Goyo, incumplieron las normas. O sea, son personas que dicen que hay que cumplir la ley, que hay que respetar la ley, que quieren llegar al poder. Pero que aceptaban financiamiento de esta manera. Pero no cumplían con la ley en el simple proceso de recepcionar el dinero para financiarse una campaña o para sostener al partido. Entonces ahí ya te pone en entredicho. Por supuesto, todo esto se podría afirmar con las investigaciones. Nosotros no podríamos afirmar así este y este fue. Eso es una cuestión que se investiga. Ahora, no podemos, creo yo, como sociedad, cada evento electoral estar en lo mismo y cancelando y cancelando. Hay que entrar a la discusión de fondo. ¿Cómo vamos a evitar que esto siga sucediendo? Yo creo que la propuesta de reformas a la ley electoral que está ahorita en el Congreso tampoco nos resuelve, el tema de fondo. Las reformas del 2016 sí nos dan ahí ciertos elementos, nos permiten ciertos criterios, pero aún sigue haciendo falta hacer transformaciones del modelo de partidos políticos como tal, y parte de esa transformación que tiene o que lleva a esto es, lo que Goyo decía, es cómo vamos a hacer pagar esta factura política a estos partidos.
dejemos el partido a estas personas A estos que utilizaron candidatos. este tipo de vehículos y fueron los que incurrieron en estas prácticas. Yo creo que si en el próximo periodo, por ejemplo, legislativo, volvemos a ver a un 50% de los diputados que están actualmente, entonces como sociedad no le estamos apostando realmente a hacer renovaciones adecuadas y a ponerle a la discusión otras personas sobre cómo mejorar estos modelos. Y ese es un tema de fondo que, Goyo lo decía ahorita que en la pausa, hay tanto tema político que nos está impidiendo hacer discusiones de fondo en otros temas, ¿verdad? Esto nos pone a discutir sobre el evento electoral, pero los partidos políticos también existen en el evento no electoral. ¿Y qué sucede durante ¿Y qué ese sucede tiempo? durante ese tiempo? Y si están cumpliendo con sus funciones durante ese tiempo. Lo del presupuesto nos pone a discutir de que tiene que dársele el dinero a la universidad, pero también adentro de la universidad hay ¿Cómo que se hacer ejecuta ese presupuesto? prácticas de fiscalización, combatir la corrupción y todo lo que se puede dar en cada unidad académica. Es decir, nos ponen a este nivel a discutir cosas de momento, pero no estamos discutiendo de fondo las grandes transformaciones que se tienen que hacer. ¿Y cómo se están trabajando o cómo es la dinámica dentro de los partidos políticos, no solo en el evento electoral? Porque muchas veces esta maquinaria se activa en los meses previos a la campaña política y vemos los grandes ingresos de dinero para esos momentos y luego pareciera que estas agrupaciones entran en un letargo y la dinámica que deberían de tener los partidos políticos en la formación de cuadros es un tema pendiente que no han terminado de desarrollar. Concluimos con la nota destacada. Solo menciónenme, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál creen ustedes que es la nota que más impacto ha tenido durante esta semana? Goyo. Yo creo que la nota más importante de la semana efectivamente fue la reactivación del caso por ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad? Creo que es un impacto fuerte dentro de la sociedad ver que había una estructura que planificaba dentro de sus propias operaciones de persecución la eliminación de sujetos perseguidos y que esa estructura sigue viva con algunos de sus elementos que todavía estaban dentro de las fuerzas de seguridad, que ocupan roles preponderantes en la administración pública, como es un viceministro de seguridad. Eso obviamente en el entrecomillado de presuntamente, ¿verdad? Pero es impactante ver que eso sigue vivo y que es una CIAX, digamos, que todavía que estaba operando. Exacto. Yo concuerdo Osvaldo. y le agrego algo. No le renovaron la visa Al señor Iván Iván Velázquez. Podemos estar de acuerdo o no con Iván Velázquez. Ese no sería el punto ahorita. No sé, ese no es el punto de discusión. El punto es, él es el comisionado nombrado por el secretario de Naciones Unidas. Y la resolución de la Corte de Constitucionalidad dice que no se puede vedar al nombrado por el secretario de Naciones Unidas. Si es él o fuera otra persona, por igual no se podría vedar ninguno de estos temas migratorios que el propio acuerdo lo dice. Me parece que esto podría desatar, si vemos una corte diligente que tiene en sus haberes solicitudes para la ejecución de las sentencias que ha emitido, que debería ordenar que se cumpla con sus resoluciones y otorgar la visa para no. Venga él o no venga, pero no puede el Ejecutivo estar incumpliendo resoluciones judiciales. Y eso lo tiene que entender claramente. Esto podría llevar incluso a que la Corte dijera, si esta es una orden de la canciller, señor presidente, tiene que seguir a la canciller porque está yendo en contra de las resoluciones que iban a emitir. Bueno, incluso ellos no dieron, la Cancillería no dieron mayores explicaciones de por qué negaron esta visa. Muchísimas gracias. Osvaldo, Goyo, ha llegado a final esta hora de análisis. A usted muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, pero los dejamos con María Luisa Gómez. Adelante. Gracias, compañeros, por ese análisis sin filtro. Nosotros tenemos siempre la nota de cierre para ustedes a esta hora y es sobre un altar gigante del Día de Muertos que fue colocado en el Zócalo en la Ciudad de México. Esto para rendir homenaje póstumo a los migrantes que buscando el sueño americano perdieron su vida en una travesía muy peligrosa. Un homenaje para los migrantes que ya no están. Una gigantesca ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo de Ciudad de México rinde tributo a los migrantes de todo el mundo, en momentos en que el tema está en el centro del debate en el país. La ofrenda este año está dedicada a los migrantes del mundo. Entonces, en esta instalación está representado por diferentes razas y religiones, caracterizados de catrinas, que caminan por los 9 senderos que llevan al inframundo en la mitología azteca. En las últimas semanas, México ha visto un flujo migratorio sin precedentes en su frontera sur, con caravanas de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
El fenómeno ha dividido a los mexicanos entre quienes apoyan el paso de los migrantes y quienes se oponen a que entren al país. Al final todos migramos, al final todos vamos de un lugar para otro y bueno, México, que siempre ha sido un pueblo que cobija a todas las personas, es muy bueno, la verdad. México celebra el 1 y 2 de noviembre el Día de Muertos, fechas en las que, según la tradición, las almas de los difuntos visitan a los vivos guiados por los elementos de las ofrendas. Y así llegamos al final de esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía, invitándolo a que se quede, por supuesto, lo que queda de la noche y el sábado y el domingo también con Guatevisión hay mucho que ver. Muchísimas gracias, buenas noches.